Por lo tanto, cuando uno recuerda lo que pasó con uno para tomar decisiones, llega esa palabra fuerte, y por eso le pregunto yo a don Hernán, ¿en qué se fija él al decir un muy buen versista, un muy buen, como lo describió antes, prosista? Sí. ¿A qué se refiere en síntesis el cómo uno se conforma o cómo uno se va formando en el tiempo en buen prosista, un buen versista, un buen escritor? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el punto de partida para que uno pueda, a partir de las experiencias que uno vive, transformarse en buen prosista? Yo diría que en parte ya ha sido dicho aquí. Digamos, yo soy profesor de literatura, ¿no? Entonces he enseñado desde que enseñaba en el liceo aquí en Chile, antes de irme a Italia, pero también allá. Importante es desde luego leer, conocer e imitar. La imitación, porque resulta que para la mayoría de las personas es completamente natural que un pintor tenga que practicar mucho para llegar a ser un Picasso, ¿no? Tenga que imitar, copiar cuadros infinitamente, que un buen violinista, un aprendiz de violinista tenga que pasarse días enteros haciendo, qué sé yo, ejercicios, solfeos, o en el caso de los cantantes, solfeos, o qué sé, los músicos en general, ¿no? Pero hay muchos aspirantes a escritores que creen que basta, bueno, yo sé leer, sé escribir, conozco el idioma, por lo tanto soy un escritor. No. Bueno, el caso que me conozco mejor es el caso de Neruda, que antes de publicar en Crepusculario había escrito un grueso cuaderno de poemas, de esos que había antes, de cuadernos encartonados, y siento más o menos su hermana, la hermana de Pablo me prestó esos cuadernos que tuve la suerte de tener en mis manos durante varios meses, y que ahora alguien, un personaje que prefiero no nombrar porque merece haber pasado las penas del infierno que pasó este hombre allá durante la dictadura, que fue porque además fueron vendidos fueron puestos a remate en Sotheby's, en Londres, esos cuadernos del Liceano, con 160, de los cuales solo 5 pasaron a Crepusculario, ¿no? Hacia su primer libro. El resto fueron aprendizajes, ejercicios, y esos poemas los publiqué yo en las obras completas, contra el parecer del mismo Pablo, que decía, no, terminarán publicando mis calcetines, decían. Pero esos calcetines le sirvieron mucho a Pablo, y entonces la primera cosa es esa. Bueno, un prosista ya más yo creo que Mauricio, por ejemplo, esta prosa es un resultado de su ejercicio poético, ¿no? Es decir, comparándolo con su libro, con esta antología del estilo de matemáticas, se ve que hay a mí personalmente casi me gusta más su prosa en algunos momentos, ¿no? Pero lo interesante es algo que yo admiro mucho en Mauricio, y que es lo que yo llamaría una personalidad literaria. Es decir, he conocido a lo largo de mi vida muchos escritores que les interesa dar la sensación de que son escritores.
Ustedes basta, lo han visto ahora, no necesito contarlo, basta quien no lo haya visto antes. Hoy día tenía aquí la sensación, él no posa de escritor, ni quiere ser, simplemente lo es. Ahora, como algunos han tenido la fortuna de tener el padre y la madre que lo han ayudado. Ahora, si alguien se propone ser un buen escritor, tiene que tener buenos modelos. Y entonces a mis alumnos les digo, un año por lo menos tienes que imitar. Y con el mismo, y les hacía ejercicios sobre un determinado tema que escribía primero al modo, bueno, de Neruda, escribir el mismo tema al modo de César Vallejo, el mismo tema al modo de otro escritor, de poetas, qué sé yo. Eso que es un arte que en cierta manera se ha perdido tanto que de ahí para mí la pobreza de los textos actuales de, qué sé yo, no de Cueca, que no sé, sino de la música popular hoy día, la música comercial. Los textos son pobrísimos, ¿no? Y repetitivos, ¿no? Yo pienso que hay ahí, para quien tenga talento, ¿no? Como lo tiene Mauricio, la prueba es Mauricio, con su grupo de rock, que además es un grupo no estridente, con muchas cuerdas, y un grupo. Yo amo el jazz, ¿no? Yo soy de la generación del jazz, pero me gustó mucho, de veras, el grupo de rock de él, porque es un grupo armado de una manera especial, con esa misma personalidad que tiene como escritor. Entonces, digamos que el dominio de los materiales es esencial, y creo que usted ya lo tiene, ¿no? La persona que me hacía la pregunta, ¿sí? ¿No? Sí, pero creo, decía, que en muchos campos musicales una persona con imaginación puede fácilmente, creo yo, dado la repetitividad, ¿no? O la pobreza de los textos de las canciones, y eso no solo aquí, también en Europa, en Italia, por ejemplo, ¿no? Hay una especie de degradación de la llamémoslo así, de la canción, ¿no? Si uno piensa de mi generación, de los tangos famosos de los años 40, de los primeros 40 del siglo XX, que todavía se cantan y se repiten, y hay frases, ¿no? Revelan un talento, pero hoy día con mucho menos talento es posible que alguien logre un éxito. Además, es un buen negocio hacer buena literatura, a mi juicio. ¿No cree usted? Sí, es un buen negocio. Así que a los que de aquí están y que tienen ganas de escribir, les sugiero escribir una buena letra para rock, para un rock, que hace mucha falta eso. No sé si le respondí. Sí, perfecto. La verdad es que yo me declaro autodidacta en términos de poesía, de poeta. La poesía que logré escribir siendo joven finalmente me hacía sufrir mucho. Sí. Por eso que hago un cambio radical y decido refrescar mi espíritu escribiendo cueca, que es parte de mi raíz familiar también. Sí. Por lo tanto, súper bien respondida, creo que estoy copiando muy bien, creo que estoy imitando muy bien, y creo que voy por el camino correcto, así que muchas gracias por la respuesta. Gracias. Se enojaron los rockeros con don Hernán. Sí. Yo hablo de todos, digo, de los que yo conozco. Hola, mi nombre es Carlos Carpins. Hola, Carlos. Tengo dos preguntas para Mauricio, a quien conozco muy bien, pero no voy a entrar en detalle. La primera es en relación a este cambio que vemos hoy, en donde él
de alguna manera va a la prosa de la poesía, y que ya adelantó que tiene algo también en crónicas que va, me imagino, también en prosa, con lo cual pareciera haber un cambio o un quiebre en la poesía, y hoy día nos vamos a la prosa. Entonces, y mi primera pregunta ¿es esto premeditado o es algo que nació así de repente? ¿No existe el temor de que mientras uno es poeta, en realidad puede escribir libremente, subjetivamente sobre distintos temas, y mientras cuando uno se cambia a la prosa y se va a recuerdos, empieza a escribir sobre memorias, y muchos entienden que escribir sobre memoria es subjetivo y tiene a veces menos valor que la escritura de poesía? No obstante, esa es la primera pregunta que estaba chiflada en dos, pero hay otra pregunta más que quiero hacerle, porque esto de prosas de recuerdos hoy día también en Chile está también en boga, y curiosamente es por una beta que se generó en el exilio de Londres de unos historiadores que se hicieron llamar de la Nueva Historia. 3 de ellos han ganado el Premio Nacional de Historia: Gabriel Salazar, Jorge Hidalgo y Jorge Pinto. Y hay un cuarto que no se lo va a ganar porque está un poco cuestionado, que es Leonardo León, pero también perteneció a ese grupo. Y Gabriel Salazar partió diciendo que en realidad escribir sobre su barrio, que era un barrio autoconstruible o autoconstruido de Toma en Santiago, fue lo que lo llevó a la historia social. A su vez, Leonardo León dice: escribir sobre la familia es la mejor historia que yo puedo escribir. Y resulta que hoy día vemos en Mauricio que va justamente a escribir sobre eso, sobre el barrio, sobre la familia, sobre los amigos. ¿Es esta nueva faceta de alguna manera inspirada también en eso que se vivió en el exilio de Londres? Claro. Bueno, mira, en realidad, para hacerla corta, yo diría que justamente ayer en el taller, un integrante del taller me hizo una pregunta muy parecida, haciendo la relación entre los recuerdos, la memoria, la crónica y qué había en la poesía, etc. Y yo le decía que pensemos que la literatura en su historia nace como una escritura sin géneros literarios. Esto es poema, esto es narrativa, esto es drama, etcétera, es muy posterior al nacimiento. Esto es música cantada, la poesía era cantada en sus comienzos. La separación entre música y poesía no existía. Entonces, yo creo que los géneros son posteriores, y a veces nos quedamos un poco metidos en eso. Por ejemplo, para mí, Carlos Droguet es un gran narrador, pero también su prosa es muy poética. E incluso Adán Méndez, el poeta Adán Méndez, lo considera un poeta. Y perdona, ¿me prestas el libro el de poesía? ¿Cuál? Quiero leer un par de versos. De la matemática. Sí, un par de versos que también podrían estar en la línea de la respuesta, una eventual respuesta a lo que estamos conversando. Y dice que espérate un poquito, déjame encontrar el texto. Habla de un texto que escribí, acá está, se llama Declaración jurada a mi sargento sobre 3 caminatas nocturnas. Y hablo de 3 caminatas nocturnas. La primera es con la menor,
la segunda es con la mayor, y la tercera es una caminata solitaria. Y la segunda caminata, dice 2 con número romano, tiene un epígrafe de Norman Mackay, un poeta escocés, que dice: "And an evening full of other evenings quietly began to die." Y una tarde llena de otras tardes lentamente comienza a morir. El texto dice: "Con la mayor tuvo que ser diferente. Me dio por la novela. ¿Cómo andaría? Culpa de la Soledad Bianchi y su luz roja amarilla sobre mi poesía narrativa." Bueno, y eso dice relación con la crítica a Soledad Bianchi, quien prologó mi primer libro, Notas para una contribución a un estudio materialista sobre los hermosos y horripilantes destellos de la cabrona tensa calma. Y cuando yo le seguí enviando poemas, ella me dijo: "Oye, te voy a poner una luz roja amarilla sobre tu poesía narrativa, porque ya no es poesía, es narrativa", etc. O sea, esta mezcolanza de poesía y narrativa era bastante anterior. Ahora, ¿qué diferencia un texto narrativo de un texto poético? ¿O qué hace que un texto narrativo sea poético? Les trataba yo de especificar ayer en un poema que me encanta de Roger Dalton, que se llama "Yo vivía en el extranjero en 1953". Y citándolo de memoria dice: en aquellos años yo juraba que la Coca-Cola chilena era mejor que la Coca-Cola uruguaya, y que la nacionalidad era una cólera llameante, como una tipa de la calle Bandera que no me quiso vender otra cerveza diciendo que yo estaba muy borracho y hablaba como extranjero cuando era más chileno que los porotos. ¿Qué es lo narrativo y qué es lo poético de Roger Dalton, el gran poeta Roger Dalton? Y no sé, yo creo que hay una frase ahí: la nacionalidad era una cólera llameante, que como que resalta con respecto al resto del texto, que es bastante narrativo. Recuerdo que cuando hablé de los viejos culiados en el canal La Red, en el programa El de Jueves, me llamó muy enojado don Nicanor, porque algún periodista del diario La Última Noticia le había ido a decir que yo lo había tratado de viejo culiado a él, cosa que no era cierta. Entonces, cuando le expliqué, bueno, él se rió de manera muy salvaje y me dijo: "Mire, don Mauricio", me dijo, "lo que pasa es que usted tiene que ponerse anteojudo para echar un par de chuchadas. Porque si se pone anteojudo, los garabatos quedan en medio de una frase de Heidegger o de Luz, no sé, meter algún filósofo entre medio y después sacarle la madre a todos los culiados". Entonces, yo creo que este navegar por las aguas de la literatura hace que uno pase por diferentes lados. Recuerdo que alguna vez me encontré escribiendo una crónica sobre las nutrias, animal que amo, y alguien me decía que el final era muy poético. Y lo poético está en un asalto a un banco, lo poético está en un bonito gol de Alexis Sánchez, lo poético está en algo que nos ayuda a rascarnos, en donde nos alcanzamos con las palabras. Y la narrativa es el armazón que hacemos para deambular con la memoria. Pero ambos se acompañan mutuamente, y yo creo que no hay, en todo caso para mí, una acción consciente. Yo escribí narrativa desde que me compré un cuaderno en el año 72 hasta mediados del 74, que en la celda 210 de la tercera galería de la cárcel pública escribí un poema, y puta que me alivió, man. ¿Qué te puedo decir? Y hasta ese momento sentía que la poesía, yo había escrito poemas en el liceo Munati, era algo muy, no sé cómo decirlo, melindroso, quizás, cursi, no sé, no me acercaba mucho a la poesía. Pero creo que Bertolt Brecht
y Benedetti me tomaron de la mano y me dijeron, ya, ven para acá, Juan, métete por estos lados y te va a servir. Por algo que dijiste tú y que tiene que ver con esa posibilidad de tener un descompromiso con el lenguaje, tal que podemos decir, sucede que me canso de ser hombre, sucede que me canso de mis uñas, de mis pies, me gustaría entrar a las notarías, asustar a una monja con un lirio cortado. ¿Qué es esto?, dije yo cuando leí Walking Around de Pablo Neruda. Qué maravilla poder sacarse la angustia con un poema así, que con un cuento tendría que escribir no sé qué cosa, pero sin embargo escribir estos recuerdos como poemas creo que no habría funcionado muy bien, habrían sido poemas narrativos, y sobre eso ya tenía una luz roja amarilla desde el año 80. Bueno, queda una última pregunta. Me dicen acá en el interno. Disculpa, una pregunta más política que literaria. Ojalá la pueda responder. En el Clinic hace una semana hiciste una entrevista respecto a este libro. Y ahí te preguntaron sobre cada uno de los candidatos. Y cuando hablaste de Artés, me pareció muy divertido que dijiste que tú no sabías si él estaba 8.000 años adelantado o 8.000 años atrasado. Bueno, yo consideré que estaba adelantado y voté por él, porque me parece que en propuestas como un parlamento unicameral o un sueldo mínimo de 400 lucas no es para un futuro apocalíptico, sino que es algo más cercano. A la luz de las elecciones que hubo el domingo pasado, yo creo que al menos gran parte de la sociedad chilena está 8.000 años atrasada. Mencionaste en tu respuesta hace poco que la literatura es una trinchera y recién dijiste que un poema te alivió. No sé si tú tienes un plan o la posibilidad de aliviarnos a todos con tu literatura o poesía quizás, de estos 4 años que se nos vienen de tiempos oscuros, de lo que yo me permito calificar de un gobierno fascista. Gracias. Bueno, mira, a ver, primero, yo cuando hice esa afirmación en la entrevista de Clinic, estaba haciendo alusión a la entrevista que le habían hecho en Tolerancia Cero a Artés, porque en algún momento Guatón Villegas le dice algo así, pero ¿esto para cuándo va a suceder? Todos estos cambios, es imposible que se den en Chile. Y él le dijo, bueno, pero a lo mejor no vamos a demorar 8.000 años, y da lo mismo. Y citó a Mao Zedong, diciendo algo parecido. Entonces yo hacía alusión un poco a eso, pero también al mismo tiempo bueno, el año 94 escribí un libro que está todavía ahí en barbecho, es una suerte de novela escrita en poemas, y hace y es la vida en Chile en el año 16.993, y no es muy distinta ahora, pero las peleas deben ser las mismas, yo creo. ¿Por qué 14.000 años? Por los 14.000 años de Monteverde. Es decir, hace 14.000 años había en Monteverde, cerca de Puerto Montt, una aldea habitada por seres humanos, con un cierto orden, con una cierta economía, con una cierta religiosidad, con una cierta... con seguramente ciertos alucinógenos que probaban y que fue descubierta casualidad. Y me acuerdo que fui a Monteverde con un amigo, el Machi, y con su hijo, Lucas, que tenía en aquella época 8 o 9 años. Y nos quedamos mirando el lugar donde había estado Monteverde, y el niño me mira y me dice, pensar que en ese tiempo esto no lo arrendaban. Él dio un salto de 14.000 años. O sea, conceptualmente, claro, no se arrendaba la tierra hace 14.000 años atrás. Entonces, claro, yo creo que por ahí un poco iba esta reflexión de que podía estar 8.000 años allá o acá. Ahora,
la sociedad comunista primitiva o la sociedad comunista del futuro. Ahora, con respecto a lo que viene, yo primero quiero decir que preferiría un gobierno de derecha y no fascista, porque creo que hay que diferenciar entre la derecha y el fascismo. El fascismo es la violencia más la preeminencia del capital financiero. El capital financiero ya está. Ojalá no se desarrolle la violencia. Y me da mucha pena Sebastián Keitel, porque él dice: yo soy facho y orgulloso de serlo, en una declaración. Él no sabe de lo que está hablando. Él es de derecha, a lo mejor, y orgulloso de serlo. Espero que no sea facho, porque facho y fascista tiene que ver con esa gran vergüenza ante la humanidad entera que tenemos los chilenos de haber tenido la dictadura de Pinochet. Bueno, y creo que la literatura, el arte en general, va a seguir siendo nuestro gran aliado de todos los que queremos una tierra más digna y más libre. Lo fue durante la dictadura, lo ha sido durante estos años de poca o nula transición, y lo seguirá siendo. Y espero que de alguna forma u otra estemos todos comprendiendo también dos cosas. Uno, como decía el poeta Aragón, la comprensión con los artistas que están en este lado, en esta frontera de la realidad, la comprensión de lo que ellos hacen. Y la otra cosa es algo que dice Kafka, y es que no hay nada mejor que hacer un fuego donde hubo una gran quemazón. Entonces, hacer nuestro propio fuego. Eso. ¿Y acá? ¿Don acá? Sí, la última pregunta aquí. Hola, ¿me escuchan? Sí. No sé si es pregunta, y generalmente no pregunto, pero quería me interesa mucho como tu parte musical, que desde ahí te conocí, con el disco Agaete, ¿Quién mató a Agaete? Y bueno, me gusta mucho tu música. En realidad, poéticamente no te leo mucho, pero me interesa mucho leer este libro para empezar un poco a acercarme a tu obra. Pero con respecto a lo musical, que es algo como cotidiano, que mi pregunta no tiene mayor importancia, pero ¿tú qué tipo de música escucháis? ¿Escucháis radios chilenas? ¿Te interesan bandas chilenas? ¿Hay algo que encontráis interesante que se está haciendo? ¿Qué te llama la atención con respecto a eso? Y en el cotidiano, si tú estás como conectado con esas como nuevas plataformas que han salido, como las series de Netflix y todas esas cosas que uno como que hace en el cotidiano, ¿tú estás como en eso? ¿Estás como desconectado en ese sentido? En la parte como, no sé. Claro. No sé si me entendiste. Sí, sí. Bueno, en lo cotidiano estoy desconectado. Lo puedo responder con toda seguridad. Es la pregunta que he respondido con mayor seguridad de todas las que Y lo segundo, bueno, mi hijo Sebastián me está ayudando a conectarme con Netflix y todo eso. También he recibido el ofrecimiento de mi amigo Cristian, que tiene su grupo Matus, su grupo de rock Matus en Netflix, etc. La película. En Spotify. No, si está desconectado, es que hace libros, pues sí, obviamente está desconectado de todo eso. Es muy antiguo los libros. Pero una banda chilena que he escuchado, o que escuché, aquí hay algo bueno, aquí hay algo interesante, lo que te ha gustado, ¿o no? Sí, de repente hay cosas que me llaman. Ahora, mira, yo soy tan fome que escucho la música que tocan en TV Senado en la noche. ¿Qué? TV Senado. Cuando el canal del Senado deja de transmitir, ponen música chilena. Y hay música muy interesante ahí. Demian Rodríguez, por ejemplo, lo he escuchado ahí. Hay un par de canciones de Sebastián Rodolés, perdón por la proximidad del nepotismo rodolesiano, que me encantan. Él está grabando ahora. Me gusta Ricardo Duarte, que es muy poco conocido, actúa con diferentes nombres. Su nombre más reciente es Reverendo Du,
y las Ratas de Harlem tocan frecuentemente aquí en el Altazor, en el bar Altazor. Me gusta la musicalidad de Mario Rojas, me gusta la música que ha hecho durante años Mario Rojas. Creo que es muy subvalorado y para más remate está en el directorio de la SCD, así que peor imposible, ¿no? Me gusta... bueno, Cristian acá a mi lado con su grupo Matus tiene cosas bien interesantes. También... Gracias. De nada. Ya... Llevan las 10 lucas. La verdad es que, mira, por decirlo ya más en forma más abreviada, y qué interesante es como la música va siendo tomada por las nuevas generaciones y la van comprendiendo y poniendo a disposición de las audiencias. Tuve una muy bella sorpresa hace unas semanas atrás, cuando Sofía Rojo, Sofía Kelu, cantó ciertos espectáculos de Santiago de Chile, acompañado de mi banda. La banda se llama Cochina Larry. Un taxista me preguntó si no podía haber escogido un nombre peor. La Cochina Larry. Y ella canta y toca el bajo y canta. Y cantó ciertos espectáculos y yo encontré que ahí había una cosa nueva, realmente nueva, en la interpretación de un tema mío. Espero que ella, que en este momento está vendiendo libros afuera, no me está escuchando, pueda tomar la música y la interpretación vocal como una tarea también, porque yo pertenecí muchos años al Partido Comunista, soy de izquierda y creo que el arte también son tareas que tenemos frente a la sociedad los artistas. No es una cosa de ganar plata y hacerse famoso nomás. Bueno, agradecerles la presencia, invitarlos para el día 22 ¿no es cierto?, en la Casa Manuel Rojas, que voy a estar vendiendo material ahí, podemos conversar, si les interesa. Y el día 30, los talleres que hago van a tener un recital ese día en la Casa Manuel Rojas, esto es García Reyes 241, en García Reyes al llegar a Agustinas. Hay muy buenos poetas jóvenes, se los digo. Está, bueno, Rodrigo Torres, Martín Torres, que acaba de publicar Una esfera saltarina, un gran libro de poesía nuevo. Ahí está la madre de Martín, y que también tiene muy buenos libros, además, habría que decirlo. Su nombre es Paula Miranda, y uno de los grandes libros que no te lo quiero pedir en todo caso, quiero comprar, La Violeta en el Gualmapo, ¿no es cierto? Violeta Parra en el Gualmapo. Es una gran especialista en Violeta Parra. Una gran especialista en Violeta Parra, Paula Miranda. Y muy parecida a su hermana, Mayra Miranda. Bueno, son gemelas. Bueno, agradecerle a Carlos Cartens también su presencia acá. Agradecerle a todos ustedes y sobre todo a don Luis Hernán Loyola y a Cristian Rodríguez, a Carito y a Sofía y a Florencia, que están metiendo los libros, y a Parada Ganó, quien está ahí al pie del cañón acá en el Museo de la Memoria. Muchas gracias. Gracias.